Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Amén. El tema es: no está aquí, ha resucitado. Estamos viendo aquí en Mateo 28 lo que aconteció ese domingo. Pero antes que esto, nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní sabía muy bien lo que se le venía encima. Ese viernes Jesús sabía muy bien ahí en el Getsemaní, por eso dice que sus gotas eran, su sudor eran como gotas de sangre. En la humanidad de Jesús, Él estaba hasta cierto punto angustiado por lo que se venía, no por los soldados romanos, no por la crucifixión, no por lo que pudiera pasarle de esos guardias que llegaron por él, del Sanedrín o de los que vienen siendo de los fariseos, de Caifás, del sumo sacerdote, no, sino por lo que venía. Leemos en Mateo 26:39 que dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien lo que venía sobre su vida. Pero nos dice Filipenses 2 que fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Lucas 23, 44 al 46 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad, de tinieblas. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Todo el pecado de la humanidad. Porque eso es lo que simboliza las tinieblas. Todo el pecado de la humanidad. El Padre apartándose por primera y única vez del Hijo. Eso es lo que se le venía encima a nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que Él estaba angustiado en el Getsemaní. Él iba a soportar toda la ira de Dios en nuestro lugar. Por todo el pecado de la humanidad. Antes de Él, de su tiempo y de nuestro tiempo. Imagínate nomás, 3 horas. 3 horas en donde Él ve que el Padre se aparta y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por eso es que Él sabe por lo que nosotros pasamos. Porque en la cruz no solamente fue que lo escarnecieron, que se ensañaron con Él. Porque está comprobado inclusive médicamente que con Cristo se ensañaron aún más que con otros que habían crucificado. No solamente el dolor de la cruz y esa manera de no poder respirar ya cuando colgaba de la cruz y que raspaba esa madera en su espalda prácticamente sin piel. No solo eso, sino que todo el cáncer terminal de hoy en día, leucemia, diabetes, todas las enfermedades habidas y por haber, que es por medio del pecado, cayeron sobre Él.
Imagínate todo lo que Él cargó. Creo que es tiempo, amados hermanos, de valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, a eso, todavía a eso, añádele la ira de Dios, de un Dios santo. Como a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, el sol se oscureció. Bendito sea Dios, y el velo del templo se rasgó por la mitad, que simbolizaba que ya no necesitabas a un sumo sacerdote, ya no necesitabas hacer ningún sacrificio, y aún así no podías entrar en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y ese velo se rasga en dos, dándote entrada directa a ese Dios santo, porque diciendo: Cristo, tetelestai, consumado es, lo hice, pagué el precio para que tú y yo podamos entrar al trono de su gracia a la hora que nosotros querramos, y podamos hablar y podamos platicar con ese Dios Padre que es santo, 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 que el ser humano nunca hubiera podido hacer y no puede hacer si no tiene a Cristo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el corazón mismo de nuestra fe, de la fe cristiana. No está aquí, ha resucitado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un acontecimiento maravilloso que cambió el mundo y que es importante hoy como lo fue hace más de 2000 años atrás. En este día espero que reflexionemos, hermanos, sobre todo lo que Cristo llevó a cabo y que valoremos como alguien que pertenece al Señor. Que valoremos este día todo lo que Cristo hizo por ti. El corazón y el alma de la fe cristiana se encuentran en el anuncio de: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y nos dice el verso 1, ahí donde estamos en Mateo 28. Pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos nos dice que eran María Magdalena y que era María, la madre de Jacobo, las que estuvieron ahí. Marcos sí da el nombre de la otra María. El Evangelio de Lucas nos dice que algunas otras mujeres eran con ellas, y ellas vinieron a terminar prácticamente la preparación del cuerpo de Jesús, lo cual fue interrumpido por el día de reposo. Lucas 23:56 nos dice: y vueltas, o sea, quienes las mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y luego nos dice en Lucas 24, el verso 1, que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. ¿Con quién? Con María. María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Así, pasado el día de reposo, que fue el sábado, el primer día de la semana, el domingo, ellas vinieron a la tumba con la expectativa
de encontrar el cuerpo de nuestro Señor. Nos dice el verso 2, ahí donde estamos en Mateo 28, dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Solo Mateo nos habla del terremoto, de que tembló la tierra. El terremoto removió la piedra y los sellos se rompieron. Eran grandes piedras que pesaban 2 toneladas o un poco más, y que tenían que ser movidas por varios hombres y aparte unas palancas para que pudieran destrabar la piedra y que la piedra pudiera rodar y asentarse donde debía de ir. Aquella guardia romana fijó en la tumba el sello romano en señal de que nadie podía abrir esa tumba. La selló. Le pusieron cuerdas alrededor, según historiadores, y luego el sello romano. Ahora pongamos atención. Algunos sugieren que fue el ángel cuando apareció el que provocó el terremoto y la piedra rodó, y que por el mismo temblor tronaron las cuerdas y se rompió el sello. Otros sugieren que no fue un terremoto ordinario. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo no necesitaba del ángel para remover la piedra. El que había sido resucitado por el poder del Espíritu Santo podía con su poder remover la piedra con facilidad. Como haya sido el terremoto, era apropiado que los ángeles que habían sido testigos de su pasión también fueran testigos de su resurrección, así como lo fueron también en el nacimiento. Ahora la palabra es clara, obviamente en la narrativa, de acuerdo a la narrativa de Mateo, y nosotros leemos literalmente, dice: el ángel descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. Simplemente es algo espectacular. La tierra tembló tanto en la muerte de Cristo, así como en su resurrección. Primero, la tierra tembló para mostrar que no podía soportar el sufrimiento de Jesús. Y segundo, la tierra tembló para mostrar que no podía impedir el levantamiento de Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, versos 54 y 55 leemos: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esto es lo que ocurrió en Cristo Jesús como primicias de lo que cada uno de nosotros vamos a vivir, porque Él vive, nosotros viviremos. La muerte vencida está, Él ha resucitado con poder. Ahí mismo en Mateo 28, en el verso 3, nos dice: su aspecto era como un relámpago de este ángel y su vestido blanco como la nieve. Vaya serie de sucesos: la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el aspecto del ángel, el terremoto, la piedra removida, todo en un conjunto de gran impacto. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, vieron la piedra removida y un ángel sentado en la piedra, y la puerta de la tumba estaba totalmente abierta. Su preocupación estaba solucionada.
¿Por qué digo esto? Porque en el Evangelio de Marcos 16, 3 y 4 dice, porque decían entre sí, ¿quiénes las mujeres? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y nos dice la palabra de Dios que el ángel estaba sentado en la piedra y que el ángel resplandecía, que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Algo sin igual y espectacular. Ha de haber sido algo espectacular. El verso 4 dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Todo esto encierra el acontecimiento de la resurrección. ¿Puedes imaginarte los soldados romanos responsables de vigilar la tumba? Estaban aterrorizados. ¿Cómo es posible que unos soldados que habían visto de lo peor, imagínate nomás todo lo que habían visto los soldados romanos, hombres sumamente preparados para la guerra, estaban aterrorizados? La presencia angelical hizo que estos soldados profesionales y temibles temblaran y se quedaron como muertos. Dice la palabra, se desmayaron. ¿Y cómo no? Amados hermanos, nomás quiero presentarte lo que estos ángeles representan, un ángel guerrero del Señor. En segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 35, se nos dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Yahvé y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Solito un ángel mató a 185,000 soldados asirios. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, aquí todo era cuerpos de muertos. Estos soldados romanos no solo se desmayaron, estaban súper impresionados al ver este ser. Creo yo que cualquier persona tiembla y se queda desmayado o como muerto cuando vemos a un ángel guerrero de Dios. Ha de ser algo impresionante este ser. Ahora nos dice la palabra que nunca sacó una espada de fuego, imagínate nomás. Se nos dice también que tampoco habló con los guardas. Simplemente lo vieron descender, vieron que empezó a temblar aquello y vieron que tronaron los sellos, tronaron las cuerdas, tronó el sello y se abrió la tumba y estos, ¡pum!, se desmayaron. Nuestro Señor había resucitado. Esto encierra una enseñanza para la humanidad. Número uno, la resurrección de Cristo es un tema de terror para los siervos del pecado. Sí, para los hijos de desobediencia, como para estos soldados. Es algo terrorífico. Es como ahora la segunda venida del Señor, es algo terrorífico para los hijos de desobediencia. No lo soportan.
no quieren que suceda. Pero número 2, la resurrección de Cristo es un tema de ánimo y consolación y bendición para los hijos de Dios. No, es lo mismo que pasó cuando Cristo vino la primera vez, cuando Él iba a nacer. Para los hijos de desobediencia era algo de terror, es más, para el tremendo Herodes, para el grande Herodes el grande. Se turbó con toda Jerusalén cuando los reyes le dan la noticia de que iba a nacer Jesús. Y es lo mismo que acontece, es lo mismo. Juan 5:29 dice: y a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Esa es la verdad, esa es la realidad. Aquellos que anhelan al Señor siempre están esperando esa expectativa, siempre anhelan, siempre disfrutan la presencia de Dios. Es una bendición. Para ellos no es una carga venir a la iglesia. Para ellos es una bendición enorme. Pero enorme, es parte de ese primer amor, porque se refiere a Cristo. Número 1, para unos la vergüenza y el desprecio eterno. Y número 2, para otros la gloria y el gozo eterno, según Daniel 22:2. Y seguimos en la narrativa de Mateo, allí en el verso 5, 28:5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Rápidamente dice el ángel a las mujeres: hey, ustedes no teman, no teman. Porque es como ya dijimos, es impresionante ver a un ángel guerrero de Dios. Y les dice: yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Esto trae una enseñanza a nuestra vida de gran edificación. Número 1, les dice: no teman ustedes, la realidad de la resurrección trae gozo y no temor. Y número 2, Jesús, el que fue crucificado. Cuando tengas duda, cuando sientas temor, recuerda que Cristo fue crucificado en tu lugar y que Él ha pagado el precio por tus pecados. Quien llevó a sí mismo nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras enfermedades en la cruz. Recuerda que has sido perdonado y que esa tumba está vacía. La tumba vacía no es algo intrascendente, sino absolutamente esencial para nuestra salvación. Les dice el ángel: pues ha resucitado. Primera de Corintios 15:17 dice: y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. No ha pasado nada. Debemos creer que Cristo murió y resucitó, y debemos compartir este mensaje, amados. La tumba vacía está, y es nuestra única esperanza de vida eterna. Por último, el verso 6, Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, ha resucitado. El corazón y el alma de la fe cristiana se encuentran en el anuncio de no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Era necesario que todo esto aconteciera, porque por medio de la expiación y resurrección de Jesucristo, todas las personas resucitarán y serán salvas.
todos aquellos que han creído en Él, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que le han entregado su vida a Él, todas estas personas van a ser salvas y serán resucitadas. Primera de Corintios 15, 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección es la reunión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal que deja de estar sujeto a la enfermedad y a la muerte. Un día Dios nos va a dar un cuerpo perfecto, muy semejante al de Él. 40 días después de su resurrección, el Señor se manifestó periódicamente a los suyos. Esto es lo importante del Evangelio. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en el capítulo 15, verso 1 al 8, dice: además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo si retienen la palabra que les he predicado son salvos, y no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya mueren. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. La resurrección de Jesús es el corazón mismo de la fe cristiana. Cristo nos deja un gran mensaje de esperanza en su evangelio. Jesucristo dice en Juan 11, 25 y 26, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso es lo que dice nuestro Señor. No hay ninguna duda, amados hermanos. No está aquí, pues ha resucitado como Él dijo. La tumba vacía está. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, les dice el ángel. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nunca jamás fue encontrado. Nunca. Y por más que quisieron desacreditar este acontecimiento maravilloso, no pudieron. En Mateo 28, 12 al 15 se nos dice del fraude que quisieron decir los mismos religiosos, los sacerdotes. Dice: y reunidos los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo, o sea, para que no los mate Pilato. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 apóstoles no tuvieron ninguna duda del Cristo resucitado. Imagínate nomás, todos dieron sus vidas al servicio de su Señor. Y esto es lo que llama mucho la atención todavía a la humanidad.
cómo fue que todos ellos, y no nomás ellos, sino después de ellos, y después de ellos, y hasta nuestros días sigue habiendo muchísima gente que da su vida por Cristo. Pedro fue crucificado por orden de Nerón y él pidió ser puesto con la cabeza hacia abajo para no quedar exactamente igual que su Señor. Pablo fue decapitado por orden del gobernador, no se sabe si fue Nerón o ya fue otro. A Juan lo hirvieron en aceite, pero como vieron que no le pasó nada, tuvieron temor y lo exiliaron a la isla de Patmos, donde vivió sus últimos días solito. Bueno, solo no, porque sabemos que Dios siempre estuvo con él, Cristo siempre estuvo con él. Ahí recibe la revelación del Apocalipsis. Y muchos otros discípulos, imagínate, desollados, aserrados, prendidos como antorchas en Roma por orden de Nerón. Otros fueron atravesados con lanzas, etcétera. Mas la evidencia que les apareció, como lo vimos hace rato, a más de 500 a la vez. Y los que han creído en Él a través de los siglos. Amados, la muerte vencida está. Él ha resucitado con poder. No está allí, no está en la tumba. Nos dice el ángel en la palabra y nos diría, aquí el Espíritu Santo no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y eso es lo que le celebramos nosotros. Pongamos nuestra vista siempre en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y porque Él vive, tú y yo viviremos y no moriremos eternamente. ¿Creen esto? Amén.